Hola, muy buenos días y bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema súper importante y es cómo debe prepararse nuestra empresa para este próximo cierre fiscal. Para ello nos acompaña Lucía Vargas, experta en tributación y socia de la firma Grupo Camacho Internacional. Muchísimas gracias, Lucía, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Muy bien, Lucía, sabemos que este tema es bastante complejo y hay mucho interés sobre ello porque este año particularmente contempla muchos cambios y modificaciones al tradicional cierre fiscal. Para empezar, ¿qué es el cierre fiscal y quiénes deben de estar o deben de ser parte de este cierre? El cierre fiscal es la finalización del periodo de cada una de las personas físicas o jurídicas, de carne y hueso, y empresas que terminan o finalizan su periodo contable y fiscal para efectos de declarar en los próximos 2 meses y medio, es decir, al más tardar el 15 de marzo del próximo año, su declaración de impuestos sobre la renta. Muy bien, entonces es importante que vayan tomando nota porque la próxima fecha o límite para presentar esta declaración ya no va a ser en diciembre como normalmente lo hacíamos, sino que va a ser hasta el 15 de marzo. ¿Cuál es el panorama para este cierre fiscal del 2021 y por qué se habla que será totalmente diferente? Sí, esto es algo de mucho cuidado y es un mensaje que venimos repitiendo desde el Grupo Camacho Internacional. Tenemos que ser conscientes de que el panorama tributario cambió drásticamente. A partir del 1 de julio de 2019 comenzó a regir la reforma fiscal en nuestro país. Comenzaron a regir impuestos como el impuesto al valor agregado, que cambió radicalmente, una reforma integral al impuesto general sobre las ventas. Entonces nos encontramos con que ahora empresas que venden servicios también están obligados a declarar impuesto al valor agregado a partir del 1 de julio de 2019. ¿Qué es lo que pasa? En impuestos sobre la renta, que es otro impuesto diferente, las normas en su mayoría comienzan a regir a partir de este periodo fiscal 2020. Es por eso que muchos habrán notado que el cierre fiscal del año pasado, 2019, a pesar de que la reforma entró a regir el 1 de julio de 2019, el año pasado las empresas cerraron su periodo fiscal acogiéndose a la normativa antes de la reforma para efectos del impuesto sobre la renta. Todos esos cambios, o en su mayoría, van a comenzar a aplicar, sobre todo para impuestos sobre las utilidades, a partir de este periodo 2020, que como ya María José adelantaba, se declara a más tardar el 15 de marzo del 2021. Muy bien. ¿Cuáles cambios para este cierre fiscal? Bueno, como les decía, hay que tenerle cuidado a los cambios, sobre todo en impuestos sobre la renta, porque hay una incorrecta percepción en la calle de que lo que cambió drásticamente fue impuesto al valor agregado. Y muchos anduvimos en el corre-corre y aprendiendo de la nueva metodología de cálculo que implica el impuesto al valor agregado mensualmente, y que no se les olvide que se debe liquidar ahora con la declaración de diciembre, la que se presenta al 15, a más tardar el 15 de enero, se debe hacer una liquidación anual del IVA, no se les olvide eso. Entonces, muchos comenzamos a lidiar con ese impuesto al valor agregado, y algunos se olvidaron de que había también reformas, cambios importantes en la ley del impuesto sobre la renta, o había quienes decían que los cambios en el impuesto sobre la renta eran muy poquitos, entonces que no nos preocupáramos. Realmente los cambios son bastantes y son muy importantes, son muy significativos, y si no los tenemos en consideración, puede ser que tengamos problemas
a futuro de que tengamos una visita de un auditor fiscal y caigamos lamentablemente en sanciones, intereses y todo lo que compete al incumplimiento de una obligación tributaria. ¿Cuáles son estos principales cambios? Bueno, acá es importante mencionar, aclarar que el impuesto sobre la renta en Costa Rica sigue siendo un impuesto cedular. ¿Qué significa esto? Una cédula de impuesto, imagínensela como una cajita, ¿verdad? Y cada una de esas cajitas son impuestos diferentes. Todos están en un solo cajón, que es el impuesto sobre la renta, pero dentro de ese cajón van a haber gavetitas que son los impuestos que se incorporan en este impuesto sobre la renta. Entonces hablamos de que una gavetita de esas, si la abrimos, es el impuesto sobre las utilidades. Otra gavetita va a ser el impuesto por las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente. Este nombre tan largo es lo que en la calle ustedes conocerán como el impuesto al salario. Esa es otra gavetita. Otra gavetita va a ser el impuesto a los no domiciliados. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? El impuesto a los no domiciliados es el que escuchamos mencionar como remesas al exterior, impuesto a las remesas al exterior. ¿Y esto cuándo aplica? Cuando yo hago pagos a proveedores que no son de Costa Rica, proveedores del exterior, que son, así se les conoce como no domiciliados, y hago pagos por servicios a estos proveedores del exterior. Entonces, si por ejemplo yo contraté a alguien de Guatemala para que me diera una asesoría acá a mi empresa costarricense, entonces cuando yo le pague a ese proveedor en Guatemala, yo voy a tener que retenerle una parte de ese pago, que esa retención corresponde al impuesto que está en cabeza de aquel proveedor guatemalteco, por eso se le conoce como el impuesto a no domiciliados. Esa es otra gavetita. Y resulta que aparecen con la reforma, aparecen más gavetitas de la cuenta, a los que no estábamos acostumbrados. Una de esas nuevas gavetitas son las rentas de capital, que en rentas de capital tenemos de dos tipos. Tenemos rentas de capital inmobiliario y rentas de capital mobiliario. Esto es, en palabras muy sencillas, rentas de capital son los ingresos que obtiene una persona o empresa básicamente por no hacer nada. Y esto suena muy bonito, pero estas rentas en su mayoría, anterior a la reforma, no estaban grabadas, ahora sí van a estar grabadas. Las famosas rentas pasivas también se escuchan mencionar. O sea, cuando yo no estoy haciendo técnicamente una actividad de carácter lucrativo, sino lo que tengo es, por ejemplo, un apartamento que es mío, ¿verdad? Y ese apartamento yo lo tengo alquilado. Yo prácticamente estoy en mi casa haciendo mi trabajo, a lo que sí me dedico, y ese apartamento mensualmente me está generando un interés. Eso es una renta de capital. Esa es una nueva gavetita, una nueva cédula del impuesto sobre la renta. Otra nueva gavetita, también relacionado con rentas de capital, es la de las ganancias y pérdidas de capital. ¿Qué es esto? Esto es, un día decidí aquel apartamento que estaba alquilando, decidí venderlo y entonces en la venta puedo salir muy contento porque obtuve una ganancia por la venta de ese apartamento. Eso sería una ganancia de capital. O puedo salir muy triste porque me tocó afrontar una pérdida en la venta de ese apartamento, en cuyo caso eso sería una pérdida de capital. Estas son todas las gavetas, como lo hemos bautizado ahorita, del impuesto sobre la renta, y en todas ellas hay cambios. Bueno, no sé, María José, si la intención es ir sobre cada una de las gavetitas, porque me parece muy importante, sobre todo, enfatizar los cambios en la gavetita del impuesto sobre las utilidades. Vos decís si lo abordamos de una vez.
Claro, sí, me parece súper importante. Ya ahora que viene enlistando cuáles son sus principales impuestos y los cuales, estoy segura que acá las personas que nos van a estar acompañando están ahí anotando. Entonces es importante que les quede bien claro para que cuando se reúnan con su asesor fiscal también les consulten o si tienen dudas o no han escuchado por ninguno de estos conceptos, es importante que se preparen bien para este cierre fiscal que como mencionamos al inicio es bastante complejo, vienen a aparecer muchísimas, muchos impuestos o conceptos que desconocíamos. Entonces me parece importante explicar o detenernos en este punto para que les quede bastante claro. Claro, con mucho gusto. Vamos a hacer como un zoom, para poner una lupa en la gaveta del impuesto sobre las utilidades. ¿Qué cambios hubo en esta cédula? Lo primero, ya María José lo mencionaba al principio, el periodo fiscal cambió. Antes, las empresas tenían un periodo fiscal ordinario, es decir, el periodo que regularmente se aplicaba, cerraba al 30 de septiembre. Esto quiere decir que el año fiscal era desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre de cada año. Ahora, con la reforma, la masividad de contribuyentes pasan a un periodo fiscal ordinario que cierra el 31 de diciembre, es decir, año calendario. Todo el mundo pasa a periodo fiscal que comprende desde enero, 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Ok? Ahora, habrán quienes se asusten, por ejemplo, si hay un cafetalero por ahí que dice, pero yo necesito tener periodo fiscal al 30 de septiembre por la actividad a la que yo me dedico, que de hecho a raíz de la actividad cafetalera fue que se estableció desde hace muchos años el periodo fiscal del con cierre al 30 de septiembre. Entonces, aquellos que necesiten por una razón justificada, que esa justificación se la tendrán que dar a la administración tributaria, y necesiten tener un periodo fiscal extraordinario, es decir, diferente al 1 de enero al 31 de diciembre, pueden solicitarlo. O sea, no es como que se les cierra la puerta ahí. Pueden solicitar tener un periodo fiscal extraordinario y esto lo tendrán que hacer mediante una petición a la administración tributaria. Esto quiere decir que necesito la autorización de la administración tributaria para declarar bajo un periodo fiscal que no es el regular, que no es al 31 de diciembre. En el caso de los cafetaleros, ya que los mencioné, este periodo fiscal se activó, digamos que automáticamente, lo que llamamos de oficio, se activó para quienes tuvieran inscrita la actividad de cultivo de café y también acá incluyo a los de cultivo de caña de azúcar. Para ellos, automáticamente el cambio a periodo al 30 de septiembre se dio de esa forma, de forma automática. Para quienes no tuvieran inscritas esas dos actividades específicas que les mencioné, entonces lo tienen que hacer por petición. No piensen si hay algún cafetalero o azucarero que me esté escuchando, no piensen que eso ya les da el permiso automáticamente, sino que tienen que hacer el trámite de gestión de pedir la autorización a la administración tributaria. El otro punto medular que cambió en el impuesto sobre las utilidades habla de la tarifa. La tarifa del impuesto ahora pasa a ser como regla general, digámoslo así, para todos del 30%. Pero no se me asusten, no se me asusten. Hay condiciones especiales para las pymes, que supongo que son muchos de los que nos estarán escuchando ahorita. ¿Y cuáles son esas condiciones especiales? Toda persona que tenga un nivel de ingreso bruto. ¿Qué es el ingreso bruto? Pues el total de ingresos sin deducirle los gastos. Ese es el ingreso bruto. Si el total de sus ingresos sin deducirle los gastos es menor o igual a 109 millones de colones, entonces ya a estas personas no les aplica directamente la tarifa del 30%, sino que se acogen a una escala progresiva del impuesto. En la aplicación de esta escala es
de acuerdo al nivel que vayan teniendo de ingresos. Entonces, por ejemplo, la primera escala es del 5%. Para las empresas cuyo ingreso no supere los 5 millones de colones, si no me equivoco. Después hay una escala o una tarifa del 10%, la escala que sigue es del 15% y la escala que sigue es del 20%. Una cosa importante de mencionar acá es que esas escalas son, a ver cómo lo digo, son escalonadas, es decir, son como acumulativas, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que es sobre el exceso de aquellos 5 millones que les decía que aplicaba el 5%, que se aplica esa tarifa. Entonces, si mi renta neta, y aquí sí que aplica la renta neta, vean la diferencia y el medio enredo que se hace. Primero tengo que saber si puedo aplicar la escala de tarifas. ¿Cómo hago eso? Bueno, viendo mi nivel de ingreso bruto, que ya dijimos que son el total de ingresos sin deducir los gastos. Si ese nivel de ingresos es menor o igual a 109 millones de colones, entonces ahora me fijo en otro número que es mi renta neta, que ahí sí es los ingresos menos los costos y los gastos. Esa es la renta neta. Si esa renta neta es menor o igual a los 5.143.000, entonces aplico 5% de impuestos sobre la renta. Sobre el exceso de esos 5 millones y hasta 7.700.000, entonces aplico el 10%. Es decir, voy acumulando. Aplico primero el 5% sobre los 5 millones y además el 10% entre los 5 millones y 7.700.000. Y así sucesivamente voy aplicando de forma activa del 10, 15, 20% sobre la renta neta anual. ¿Ok? Ahora, hay más buenas noticias para las pymes también. ¿Qué pasa? Si aparte de cumplir con esa condición de nivel de ingreso bruto, yo estoy inscrito, o mi empresa como pyme ante el MEIC o ante el MAG, entonces tengo beneficios adicionales. Y estos beneficios son, eso sí, para aquellas empresas que estén en su primer año de operación. ¿Cuáles son esos beneficios? Del impuesto que yo determine, según la aplicación de la escala que antes explicaba, entonces, el primer año de operación tengo derecho a no pagar el impuesto que determine, ¿ok? El segundo año de operación voy a pagar únicamente el 25%. Y el tercer año de operación voy a pagar el 50% del impuesto que yo determine mediante la aplicación de esa escala que explicábamos. Es a partir entonces del cuarto año de operación de esta pyme que aplica la tarifa, la del 30%, no, sino que aplica la tarifa que se determine mediante la escalerita que explicábamos antes. Eso con respecto a tarifa. Otra cosa que es súper importante mencionar. Se incluye el artículo 8 bis del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta. Este artículo establece la determinación de los incrementos patrimoniales no justificados. Y esto suena como terrorífico, ¿verdad? ¿Qué es esto de los incrementos patrimoniales no justificados? Esto es simplemente, y ustedes habrán escuchado en estos días, en este último mes, mucho burumbum, hablar de todo el tema de las sociedades inactivas que solo tienen un bien, una sociedad que lo único que tiene es un vehículo o una casa, y que lo que la administración tributaria va a ir detrás es a conocer con cuáles ingresos
esa empresa compró o adquirió aquel bien, aquel vehículo o aquella casa, aquella propiedad. Entonces, esto puede pasar tanto para una sociedad inactiva como para una sociedad que tenga actividad. Yo tengo que demostrar que todos los activos que tengo en mi empresa los adquirí en algún momento con recursos, ya sea que aportaron los socios o con recursos que generó la empresa y que ya en algún momento tributaron. Eso es lo que yo tengo que demostrar, que ya en algún momento aquellos ingresos que me permitieron adquirir este bien o servicio ya tributaron, o que por ley yo estuve exento en aquel momento y que por eso no pagué ningún impuesto, porque la ley misma me daba autorización a no pagar impuesto en aquel momento. Si la persona o la empresa no logra justificar, demostrar que aquellos ingresos ya tributaron en el pasado, entonces ahí se activa esta figura terrorífica del incremento patrimonial no justificado. ¿Qué es lo que hace la administración? La administración lo que dice es, ¿sabe qué? Yo presumo, es decir, asumo, interpreto que usted lo que tiene es ventas que nunca me declaró y que por tanto se las grabo a la tarifa que corresponda como si fueran ventas. Entonces vean lo delicado de este puntito. Tenemos que respaldar muy bien todas las transacciones que hacemos, guardar como oro aquella documentación que respalda la adquisición de bienes de capital o bienes productivos o activos que tenga la empresa para no encontrarnos eventualmente en una situación tan tediosa y tan estresante como hemos visto ya a contribuyentes en tener que enfrentar estos cuestionamientos de la administración tributaria. La cuarta cosa que les quiero mencionar, y que, ojo con esta, porque esta lo que trae es una limitación al gasto por intereses no bancarios. Es decir, si yo tengo préstamos por parte de entidades o personas que no son entidades reguladas por su jefe, entonces yo voy a tener una limitación a mi gasto por intereses. Y esa limitación es en los primeros 2 años hasta del 30% de mi utilidad antes de impuestos, intereses y depreciación y amortización. Y en los años subsiguientes se hace un ajuste del 2% anual hasta llegar a un 20% de esa utilidad antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones. Esto quiere decir entonces que yo pierdo el gasto que hice año con año. O sea, si paso ese límite, supongamos del primer año del 30% de la utilidad antes de impuestos, intereses y depreciaciones, me excedo de ese límite, entonces ¿quiere decir que lo pierdo? No, no quiere decir que lo pierde. Usted puede aplicar ese gasto en el año siguiente, siempre y cuando en ese otro año no exceda tampoco el límite que establece la ley. Pues vean, y sobre todo este año, yo he insistido mucho en el año pandémico, que muchas empresas se podrían haber visto tentadas o obligadas a recurrir a fuentes de financiamiento que no sean un banco, porque resultó que el banco pues no les presta la plata por X o Y razón. Entonces acuden a otras fuentes de financiamiento no bancarias y si lo hicieron, tienen que poner la lupa ahí porque se van a enfrentar a esta limitación del gasto por intereses que les estoy explicando. Y la última que les quiero enfatizar, que esto más bien es una buena noticia, tiene que ver con la posibilidad de amortizar pérdidas fiscales. ¿Esto qué es? Si la empresa generó una pérdida en el periodo 2020, esa pérdida la podría utilizar como un gasto deducible en el periodo siguiente, en el 2021. Claro, siempre hay condiciones, aplican restricciones, ¿verdad?
¿Cuáles son esas restricciones? Son restricciones formales de contabilización y por eso es muy importante que su contador o que acuda a su asesor para que le diga cómo es que tiene que registrar contablemente aquella pérdida para poder utilizarla como un gasto deducible en el periodo siguiente. Cuidado con los detalles. Hemos visto sufrir a contribuyentes que llegan la administración tributaria en una fiscalización a desconocerles aquel gasto deducible que se pasó porque amortizó una pérdida que no había cumplido con las formalidades estas de registro contable. Entonces, prevengan ese tipo de cosas, asesórense antes de sufrir consecuencias como esta. Entonces, esto de la amortización de las pérdidas es eso. Durante 3 o 5 años para las empresas agrícolas, 3 años para las demás, y aquí caben todos los contribuyentes. Antes solamente eran industrias y empresas agrícolas, ahora incluyen al sector comercial, a todos. Todos caemos en esa misma bolita de derecho para poder ir amortizando o deduciendo pérdidas que tuve en periodos pasados. ¿Okay? Esos son 5 cambios, puedo hablarles de más, pero me parece que estos 5 son bastante importantes de tenerlos muy en el radar y que, como les decía al principio, no por ser una pyme, no me aplican. Estos cambios aplican para todos. Muy bien. En el momento en que voy a iniciar ya con mi proceso de cierre fiscal, ¿qué es lo primero que debe de realizar esta pyme o el negocio? ¿Qué es lo primero cómo debe prepararse para este cierre? Es muy importante el acompañamiento, sobre todo si están en su primer año. Acompáñense de un experto, ojalá, y ojo, acá tiene que ser un experto no solamente del tema contable, sino del tema fiscal, porque a veces, con el perdón de los contadores, y yo hablo como contadora, hay contadores que están bastante desactualizados. Entonces, primero, invitar a los contadores a que se actualicen en materia fiscal, en materia de la reforma tributaria. Y segundo, que usted como dueño, como representante legal de su empresa, se asegure de que aquella persona que le va a asesorar esté actualizada no solamente en tema contable, sino en el tema fiscal. Entonces, consejo número 1, acompáñese, ¿verdad? Paso número 1, ok, me voy a acompañar porque yo no tengo claro cómo es este zambrote de todos estos cambios, ¿verdad? El consejo número 2, y que probablemente se lo va a dar su asesor, es hacer un barrido, una revisión de su periodo fiscal respecto a todas aquellas obligaciones a las que estuvo sujeto, por las que usted tiene obligación. Entonces, revisar si se cumplieron o no. ¿Por qué? Porque es mejor detectar un incumplimiento a tiempo. Esto es como detectar una enfermedad a tiempo, ¿verdad? Que puede ser curada y que los efectos no pueden ser tan drásticos como la misma muerte si los detecto tardíamente. Entonces es lo mismo, detecte y haga esa revisión de su periodo fiscal completo. Nosotros en Grupo Camacho Internacional ya estamos trabajando con nuestros clientes en esa tarea de antes de declarar hacer una revisión de todo el periodo fiscal. Eso es súper sano y es súper necesario para evitar sanciones. Esas son como las dos cosas que previo a hacer la declaración les recomiendo mucho hacer. Ya posterior también se puede hacer el diagnóstico de qué fue lo que declaré, pero es muy probable que ya hayan consecuencias un poco más feas, como tener que rectificar la declaración, es decir, corregir la declaración que ya presenté y probablemente pagar una diferencia de impuesto por aquellos errores que identifiqué. Muy bien. ¿A qué aspectos hay que prestarles especial cuidado? Mi consejo es pónganle la lupa a su documentación soporte, a todo lo que respalda las transacciones
que ustedes tienen contabilizadas y que van a pasar a su declaración de impuestos. En una eventual revisión de la administración tributaria, la administración lo que les va a pedir es susténteme, demuéstreme, justifíqueme, enséñeme los documentos. Entonces, pongan especial cuidado en si cuentan o no con los documentos suficientes para respaldar todas las transacciones que tienen contabilizadas. Ok, sabemos que y como lo has mencionado, es un proceso realmente diferente. Considero que sí, son muchísimos puntos que hay que tener cuidado. Es muy diferente el cierre fiscal definitivamente para este 2020 a los años anteriores. ¿Con quién se pueden estas personas asesorar para corregir o asegurarse que realmente están realizando este cierre fiscal correctamente? Acuda como les decía, revise muy bien con quién se asesora. Lo ideal es que sea un asesor en materia tributaria. Grupo Camacho Internacional nos dedicamos a eso. Y lo ideal es que este asesor tenga conocimiento híbrido, por decirlo así, de la parte contable y de la parte tributaria. Estos dos mundos conviven muy fuertemente, no funcionan uno por acá y otro por acá. Los dos van muy relacionados y por lo tanto lo ideal es que su asesor tenga estas habilidades en las dos áreas. Ahora, ¿qué consejo le podríamos dar a una persona que no tiene ni idea por dónde empezar o que está iniciando apenas su negocio y tal vez está sorprendido de escuchar todos estos cambios? ¿Cuál sería el consejo acá para que también este proceso no sea tan tedioso y considerando que está iniciando y también para que no se vaya a asustar, ¿verdad? Porque estoy empezando con mi negocio y son tantas obligaciones fiscales que bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Primer consejo, mantenga la calma, ¿verdad? Y piense en que no todo es feo. Hay, sí, muchas obligaciones nuevas, pero también hay oportunidades que le pueden ayudar a minimizar ese impacto que al final es lo que a la gente le duele, el flujo de caja, ¿verdad? De tener que pagar tanta suma de impuesto al final del periodo. Hay oportunidades para gestionar y minimizar bajo el marco de la norma esa carga tributaria. ¿Cuál es la noticia? Y que también es mi consejo. No haga la declaración al tarán tan tan. No haga la declaración por hacerla. La persona que firma esa declaración, que es el representante legal, es la que en una eventual fiscalización va a tener que poner la cara, y no solamente la cara, si la fiscalización se pone muy agresiva y tiene diferencias de impuestos, pues es al representante legal al que van a cuestionar e inclusive en el peor de los casos podría ser que el representante legal tenga que responder con su propio patrimonio. ¿Okay? Esa es el peso que lleva tener la representación legal de una sociedad o estar usted como persona física tributando ante la administración tributaria. Entonces, no es un procedimiento de presenté la declaración de renta que dicha, ya me salí a vacaciones. No, es delicado. Lo que están haciendo es una declaración jurada que tiene consecuencias de sanciones, intereses. Entonces no lo hagan a la carrera y acompáñense. Parezco una hora repitiendo el acompañamiento, pero es lo más sano. Evítese tener que pasar por procedimientos de fiscalización engorrosos con una buena asesoría. Ahora, ¿a qué se supone que no cumplen con este cierre fiscal? Perdón, María José, se te cortó y no te entendí la pregunta. Ok, ¿a qué se expone quienes no cumplen con este cierre? ¿Qué pasa si no presento esta declaración? Sí, lo que pasa es que lo van a sancionar. Probablemente, bueno, con el solo hecho de no haber presentado la declaración en el tiempo que establece la ley, que ya dijimos que es a más tardar
el 15 de marzo del 2021, que se presenta la declaración de aquella gavetita del impuesto sobre las utilidades, sin una sanción por no presentar esta declaración, que esta sanción anda por un salario base, 50,000 colones. Ya de entrada tiene esa sanción. Ahora, la administración tributaria no se va a quedar ahí, no se va a quedar diciéndole, tome, aquí estoy por no presentar la declaración. La administración tributaria le va a decir, presente la declaración, y es muy probable que le revise esa declaración presentada, y si lo hizo a la carrera, es muy probable que esa declaración tenga diferencias en impuestos que van a ocasionar que la administración aplique sanciones que van escuche bien, las sanciones en un proceso de fiscalización son de no menos del 50% del impuesto que dejó de pagar. O sea, al menos el 50%. Pueden haber de ahí para arriba sanciones del 100% y hasta del 150% del impuesto que usted dejó de pagar en el marco, en el plazo que establece la ley. Eso es a lo que se expone si incumple. Mucho cuidado con fechas y cumplir a tiempo. Por acá tenemos una consulta, dice, toda renta aplica bastante para el público. ¿Cómo se hace con el beneficio del tramo de renta para pymes? Este es el primer año y si está inscrita ante MEIC, ¿se hace algún trámite por aparte? ¿Hay que hacer un exonet? Nos consulta Mario Monge. No, como les decía, don Mario, vamos a ver, son dos revisiones que tenemos que hacer para ir viendo cuál es el impuesto o bajo qué tarifa tengo que aplicar para determinar el impuesto de este primer periodo fiscal con estas nuevas reglas. Lo primero es poner la lupa en mi nivel de ingresos brutos, que ya dijimos que los ingresos brutos son el total de ingresos sin deducir gastos ni costos. Si ese nivel de ingreso es igual o menor que 109 millones de colones, entonces ya yo sé que no tengo que aplicar la tarifa del 30%, sino que entro al tramo de renta, ¿verdad? A la escalerita que les hablaba, que va con tarifas del 5, 10, 15 y 20%. ¿Sobre qué? Lupa, la quito de ingresos brutos y la paso a renta neta, que ya definimos renta neta como la diferencia entre los ingresos, ¿verdad? Tengo el total de ingresos, que era la renta bruta, y le quitaba los gastos y costos. Esa es la renta neta. Sobre ese monto es que comienzo a aplicar la escalerita. Y esa escalerita, ya hablábamos, tiene tramos. El primer tramo es de 5.143.000 colones, de renta neta, sobre ese monto aplico el 5%. Si todavía, digamos que mi renta neta es de 6 millones, es mayor que los 5.143.000, entonces paso a la segunda escalerita, que es a un 10%. Entonces, ¿qué hago? La primera escalerita la voy a tener que subir, voy a tener que sufrir esa grada y voy a tener que pagar el 5% sobre los primeros 5.143.000, pero además tengo que subir la otra grada, que es la tarifa del 10% sobre el exceso de los 5.143.000, es decir, el ejemplo que dábamos, el exceso que hay entre esos 5 millones y los 6 millones de mi renta neta anual. Sobre esa diferencia calculo el 10%, que es la segunda escalera. Y así voy subiendo escaleras, ¿verdad? Eso aplica para cualquier tipo de persona o empresa cuyo ingreso bruto no supere los 109 millones. Punto y aparte. La condición especial de aquel beneficio que les hablaba, de que el primer año de operación no pagaba impuesto, el segundo año solo paga el 25% y el tercer año un 50%, esa sí que aplica únicamente para las empresas que cumplan con la condición de estar registradas ante el MEIC o ante el MAJ.
¿ok? Si hay una empresa que a pesar de que su nivel de ingresos está en 109 millones o menos, pero no cumple con estas condiciones de estar registradas en MEIC o en MAG, entonces no puede aplicar los beneficios del 0, el 25 o el 50% de extensión en los primeros 3 años de operación. Ese punto es muy importante. Muchas empresas que son pequeñas o servicios profesionales independientes nos consultan a diario, ¿verdad? Bueno, ¿qué beneficios tengo de estar registrado en MEIC? Porque ya asumen que son pyme por el hecho de ser pequeñitos y tener una planilla reducida, etcétera, etcétera. Entonces es importante recalcar ese punto que tienen que cumplir o estar registrada debidamente como pyme para entonces acceder a estos beneficios, ¿verdad? No solamente porque soy una empresa pequeña ya asumir que soy pyme, sino que además tener certificado como pyme y registrada debidamente. Exactamente. Otra cosa, perdón, María José, que es importante aclarar que esto sigue vigente, ya algunos lo habrán escuchado, y hay confusión, he escuchado que hay confusión de que si sigue vigente esto o no. ¿A qué me refiero? A aquel asunto de aplicar sin necesidad de tener comprobantes, el aplicar el 25% de los ingresos brutos como un gasto. Esto aplica, ojo, solamente para las personas físicas, persona de carne y hueso, no para las empresas. ¿Ok? Esto sigue vigente. La persona física puede optar por tributar en la escala que ya conversamos, si es que quiere llevar su determinación de impuesto con los respectivos comprobantes y manteniendo todas las facturas, etcétera, o puede optar por no complicarse la vida y decir, no, yo la verdad voy a declarar mis ingresos y lo que declaro como gasto deducible es el 25% de esos ingresos y ya punto y se acabó. Eso no va a tener problemas cuando llegue la administración tributaria a fiscalizarlo porque es parte de lo que le permite la ley. Sí, esto también aplica para cualquier giro de negocio. Por ejemplo, hablando de alquileres de una propiedad, de una, no sé, apartamento, algún bien. Aplica de igual manera el 25%, considerando que es bajo un servicio profesional, o sea, bajo cédula física más bien. Ajá. Hay que tener cuidado, porque ya cuando hablamos de alquileres, nos pasamos de gaveta. ¿Recuerdan la historia de las gavetas? Ahí abrimos la gaveta de las rentas de capital. En el caso del apartamento que veíamos antes, si yo estoy alquilando mensualmente un apartamento que no tiene nada que ver con mi actividad de mi negocio, es decir, no tiene nada que ver con mi actividad lucrativa, entonces ese apartamento tributará con las leyes, con lo que establece la ley respecto a rentas de capital inmobiliario, ¿ok? No es, y si por A o por B este inmueble, hablemos de cualquier inmueble, que sí lo necesite o se utilice también en mi negocio, ¿verdad? Supongamos que hay un edificio, quitemos la figura de apartamentos, si es un edificio en donde un pedacito del edificio lo tengo para mi oficina de servicios contables o de servicios de asesoría fiscal, y el otro pedacito del edificio, digamos que es mi casa de habitación, entonces el mismo inmueble yo lo estoy utilizando tanto para actividades de mi negocio como para actividades que no tienen que ver con mi negocio. En esos casos, ojo, en esos casos, lo que tengo que hacer es una integración de aquellas rentas que determiné en las cédulas, en las gavetitas de rentas de capital, las tengo que integrar a los ingresos brutos para determinar el impuesto sobre las utilidades. Esto es toda una historia que ustedes lo habrán escuchado mencionar. Ahí hemos hecho varios podcasts y varias entregas en la página del Grupo Camacho Internacional, por si tienen voluntad de repasarlo, al tema de integración de rentas, así se llama. Es un tema muy complejo. Llámenos para asesorarles en eso también, porque es muy probable que esto lo tenga usted en este cierre fiscal.
y es un tema de mucho cuidado. Muy bien. Ujú. Bueno, me parece que a pesar de que fue bueno, que es un tema complejo y fueron muchos cambios, me parece que la explicación de Lucía ha sido bastante clara. Si tienen más consultas, pueden comunicarse directamente a través de nuestras páginas de Facebook o inclusive directamente a través de nuestra página web o nuestros números de soporte de servicio al cliente por si tienen más dudas y si requieren asesoría con muchísimo más razón, pues por acá también les compartimos el contacto del Grupo Camacho Internacional, expertos en materia fiscal. Muchísimas gracias, Lucía, realmente una explicación muy clara. Me parece que las personas que nos están acompañando les quedó muy claro porque no teníamos muchas consultas. Sí, es importante que ojalá compartan esta transmisión. Me parece que es información muy valiosa que todos debemos considerar. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.